Did you expect all this fuss? Did you expect all this reaction? Because you were, even if you had managed to succeed in your aim of having the paper, reviewed and published first, there would have been a lot of fuss at that time as well. So did you anticipate this? It's because the news leaked out, it became all anticipated to me. Because my original plan or original thinking is based on the survey of the United States or the US, the British, also as the ethical statement that, or the Chinese survey that's given us the signal that the majority of the public is supporting using the human genome editing for treating, including the HIV prevention. If this was going to be your baby, would you have gone ahead with this? Okay, that's good. So if it's my baby may have the same situation, I would try it first. Bueno, buen día, señores. Hoy nos reunimos para discutir el reciente caso de la edición genética en China por parte del Dr. Jiang Qiuhe. Para ello, contamos con la presencia de algunos especialistas, como es el caso del Dr. Li, que es un bioeticista, el Dr. Zhang, que es un científico visionario, y el Dr. Chen, que es un activista de los derechos humanos, y su persona. Para esto, tenemos que comentar acerca de este evento que ha generado diversas opiniones encontradas en la biótica, como es en el caso del avance y la justicia social, como es, ¿cuál es su posición? Empecemos por usted, Dr. Li. Bueno, gracias. Efectivamente, yo como bioeticista me siento muy consternado, muy preocupado. Creo que la falta de transparencia y la supervisión ética en este experimento muestran, ¿no?, un claro desprecio a las normas científicas. Ningún ser humano debería ser expuesto a una tecnología que no ha sido probada, que no tenga garantías de seguridad, ¿no? Las vidas de estos bebés se han alterado, ¿no?, sin su consentimiento ni un protocolo ético, lo cual hace que sean vulnerables como personas, ¿no? Estamos viendo un caso en el cual se viola de repente los derechos de las personas. ¿Cómo están? Doctor Lee, señor Chen, es un honor para mí estar hoy aquí. Bueno, bajo mi punto de vista, yo considero que aunque el trabajo de Jiang Kui no es del todo perfecto, necesitamos considerar que hay que estar dispuestos a romper a veces las reglas con tal de hacer un avance científico. De hecho, grandes de los avances científicos se han hecho de esta manera. Eh, con CRISPR, yo creo que vamos a poder erradicar enfermedades hereditarias. Y este experimento nos lleva a dar el primer paso hacia un futuro sin sufrimiento por enfermedades genéticas. Muy buenos días con todos. Efectivamente, doctor Xiang, pero pregunto, todo este avance se propone, pero ¿cuál es el costo? Los derechos humanos están en juego aquí. Estos bebés no pudieron dar su consentimiento para una modificación genética que afectará todas sus futuras generaciones. Por lo tanto, ¿quién decide cuándo es aceptable jugar con la vida del otro, de otro ser humano? Esa sería mi pregunta. Claro, doctor Chen, es una pregunta difícil. Pero por otro lado, también tengo que responder otros interrogantes, como es, ¿qué medidas de protección o regulación creen que deberían existir? O mejor, ¿podemos confiar en la ética individual o necesitamos algo más? ¿Qué dice doctor Lee? Bueno, creo que está claro que necesitamos marcos legales internacionales, ¿no?, que se encarguen de regular estas tecnologías. Los científicos no pueden actuar unilateralmente en esos temas tan delicados, ¿no? Sobre todo va contra la vida de un ser humano. Las decisiones deben ser tomadas de manera colectiva, de manera transparente e institucionalmente, ¿no? La falta de regulación va a llegar a consecuencias irreversibles con las que ahora están enfrentando estas dos bebés. Creo que es lo que puedo plantear, ¿no? Una implementación de normas, marcos legales que sean a nivel internacional. Claro, yo no digo que la regulación no sea importante. Es importante, pero no debe asfixiarnos, no debe frenar la innovación. Debemos ver este caso como una oportunidad para definir límites sin asfixiar el avance científico. Tenemos que considerar que si hacemos este avance, podríamos salvar millones de vidas en un futuro. Doctor Xiang, y mientras tanto, ¿quién protege a los que pueden decidir por sí mismos o no? Y la edición genética no solo afecta a estos individuos, sino a toda la sociedad. Por lo tanto, ¿qué pasará cuando solo los ricos puedan costearse las modificaciones genéticas? Y nos va a llevar a una sociedad de desigualdad y a un riesgo de discriminación genética. Doctores, todos han presentado argumentos valiosos. Y finalmente, antes de cerrar, quisiera saber si alguien quiere compartir alguna reflexión final, doctor Lee.
Así es. El caso de Jian Kui es una lección, ¿no?, sobre la importancia de la ética en la ciencia. Creo que no podemos poner el avance por encima del bienestar de los individuos y la sociedad. Debemos respetar la vida del ser humano y es por eso que este caso debería ser el inicio para que se implementen, para que se planteen nuevas normas para poder respetar y cumplir la ética, ¿no? Bien, yo podría concluir en que estoy de acuerdo en que necesitamos un equilibrio. Creo que en eso se basa y está la clave de la ciencia al final, en que equilibrar el equilibrio entre la ética y la ciencia. Y para esto es necesario las regulaciones, como bien lo menciona, pero no podemos poner la ciencia, inevitablemente, ya que puede cambiar vidas si sabemos cómo dirigirla a nuestro beneficio. He escuchado estas dos posiciones, tanto del doctor Lee como del doctor Xiang. Me queda claro que necesitamos una regulación, pero yo, desde mi punto de vista, solo pido que pensemos en las futuras generaciones. No debemos actuar de forma tan apresurada porque vamos a tener consecuencias y estas van a ser profundas e irreversibles. Bueno, más que todo quisiera agradecer a todos por su participación y también aclarar una cosa, que es evidente que la edición genética es un tema complejo, que involucra tanto la bioética como las necesidades humanas. Este debate, más que todo, está hecho para recordar que la ciencia siempre va a buscar un equilibrio. Este equilibrio debe darse entre el avance, al igual que la ética. Bueno, a continuación vamos a discutir el caso de la manipulación genética edición de genes de Xiang He. Vamos a empezar, en primer lugar, con la revisión de la introducción, luego con los riesgos científicos y con la relación internacional y finalmente con los dilemas éticos y bioéticos. Principalmente, para conceptualizarnos, en noviembre de 2018, el científico chino Jian He anunció públicamente que había editado genéticamente los embriones de dos niñas gemelas, utilizando la técnica de edición CRISPR-Cas9. Esto generó gran revuelo en la comunidad científica y en los medios de comunicación debido a las explicaciones legales y éticas de su experimento. Pero primero tenemos que saber qué es el CRISPR-Cas9. El CRISPR-Cas9 es un método que se utilizó para editar los genes de las gemelas. Esta es una tecnología de edición genética que permite cortar y modificar las secuencias específicas del ADN de forma precisa. Jian He utilizó esa técnica para modificar los genes de los embriones antes de implantarlos en el útero. Este gen, el CSR5, fue el objetivo de la edición, ya que su mutación natural, conocida como el CSR5-32, confiere específicamente la resistencia al VIH en algunas personas. Jian He buscaba explicar y replicar esta mutación en los embriones de las gemelas. No, bueno, en solo un embrión de la gemela, ya que el otro estaba sano aparentemente. Y las primeras reacciones de la comunidad científica y pública, empezando por lo que vendría a ser el Organismo Mundial de la Salud, varios científicos de renombre y expertos en bioética condenaron este experimento por la falta de transparencia, la posible ausencia de consentimiento informado y la falta de supervisión ética. Principalmente la falta de supervisión ética y transparencia, porque la OMS y otros organismos señalaron que el experimento se realizó sin notificar adecuadamente a la comunidad científica, lo que ha generado muchas preocupaciones sobre la posibilidad de ocultar datos o resultados negativos. La falta de transparencia fue vista como una amenaza, principalmente a la confianza pública en la ciencia y en la revelación de los avances científicos de alto riesgo. Y por otra parte, eh, se critica mucho lo que vendría a ser el consentimiento informado cuestionable, ya que es uno de los puntos de crítica que fue posible por la ausencia de consentimiento informado. Obviamente no mencionan que hubo un consentimiento informado adecuado, ya que se cuestiona realmente que Jean Piaget mencionó a los padres lo que realmente les estaba haciendo, y los riesgos y las consecuencias potenciales que podrían haber en el futuro en sus hijos. Y la ausencia de supervisión ética. ¿Por qué la ausencia de supervisión ética? Porque según el protocolo ético formal de revisión, esto debe estar autorizado por el comité de ética. Y fue otro aspecto clave para condenar este hecho. Ahora pasaremos a hablar acerca de los riesgos científicos y de seguridad. Meterse con la genética o estudiar, modificar los genes tiene mucho que ver con los efectos no intencionados. ¿A qué nos referimos con efectos no intencionados? Bien, hablamos de modificar un gen, en este caso como lo es el gen de entrada, que codifica la proteína de entrada para el virus de inmunodeficiencia humana, conlleva muchas consecuencias en otras células, bueno, que a simple vista obviamente que no se ven o no son notorios, pero a largo plazo pueden conllevar múltiples efectos, ¿no? Queremos decir que los efectos que causa la codificación de este gen muchas veces no tienen una visión temprana de lo que estamos causando en primera instancia. Como siguiente riesgo, podemos mencionar la reducción de la variabilidad. Entendemos por variabilidad, como sabemos, al tener diversos genes, somos diversas personas con una variabilidad genética bastante importante,
Entonces, como se puede ver en imagen, esto conlleva a tener diferentes genotipos que nos llevan a ser diferentes como personas. Entonces, la reducción de la variabilidad está puesta en efecto al modificar genes y al hacerlos parecidos, y que bueno, se anule esta condición y por ende pueda llevar a múltiples consecuencias. También se menciona su uso indebido, ya que con esta modificación de genes había una tendencia de modificarlos en favor del humano, obviamente, pero a escalas ya mayores, es decir, hacer que el humano tenga una superfuerza o hacer que desarrolle una superinteligencia a través, obviamente, de la modificación genética. Es algo bastante, hay una tendencia a realizar este tipo de experimentos y que, bueno, obviamente conlleva un riesgo psíquico, ya que modificar los genes no es exacto, a menos de que se use una tecnología bastante avanzada. Como siguiente punto, los efectos intergeneracionales. El modificar un gen conlleva que este pueda ser también heredado por la sucesión, en este caso de las gemelas, que cuentan con este gen, que no cuentan con este gen y bueno, es única esta aparición. Y ellas pueden bueno, reproducirse, sus hijos pueden heredar tales eliminación de estos genes, puede conllevar a una nueva especie, ¿no? Un nuevo genoma que no está obviamente en todos. Este suceso ocurrió en el 2018 en China, pero antes de esto, China y otros países ya tenían una legislación. Se realizó una encuesta anteriormente a esto, de 39 países, que en este caso 25 países catalogaban a la edición genética bajo normas que prohibían estos factores en su legislación. Otros 4, en este caso China, India, Irlanda y Japón, se basaban en directrices que por lo tanto variaban según el delito. Por lo tanto, en este caso al doctor He Jiankui se le condenó a 3 años de cárcel y 380.000 euros de multa, que para muchos países es ínfimo y con algo mucho menos que ellos normalmente condenan bajo 10 años y fuertes medidas legales. Y en China, los doctores lo catalogaron como práctica médica ilegal basado en sus directrices. Ante esto, también la comunidad científica lo catalogó como una prohibición respecto a toda la biomédica respecto a toda la biomédica internacional, que violaba lo que es la norma ética legal, no tenía un consentimiento formal para los individuos en el experimento, y también se violaba lo que es la penalización. No había un régimen que podría dar todas las condiciones para poder penalizar en caso sean violados. Por lo tanto, también se viola lo que es el artículo 9 de la Declaración de Helsinki, que enfatiza en la protección de los sujetos de investigación y en responsabilidad de los médicos y otros profesionales de la salud, independientemente del consentimiento otorgado por el sujeto. Por lo tanto, buscaba que el consentimiento justifique prácticas inseguras o poco éticas. Ante esto, en 3 años, después del 2018, la OMS dio 2 informes respecto a la edición del genoma humano, un marco legal para su gobernanza, y la edición del genoma humano, un documento de posición, que nos garantiza una seguridad, eficacia y ética. Bueno, continuando, ahora vamos a hablar sobre los dilemas éticos y bioéticos, ¿no? Luego de que ya mis compañeros hayan hablado sobre el marco normativo, el tema conceptual, el marco legal y también los impactos que ha creado este procedimiento, al revisar diferentes literaturas hemos visto, ¿no?, que las principales preocupaciones son sobre esto, es que se puedan cometer errores, ¿no? Errores que podrían ser dañinos, que podrían ser maleficiosos, ¿no?, para una persona y que sean difíciles de corregir. No, además también hemos visto que es ilegal, ¿no?, hacer cualquier cambio negativo que afecte, digamos, en este caso, al esperma o los óvulos de una persona para poder transmitir diferentes genes, ¿no?, para generaciones futuras. Siguiente, por favor. Entonces, yendo a este caso del doctor Jian Kui, que se ha dado, lo que vamos a rescatar es lo que ya mencionaron mis compañeros, ¿no?, que este doctor recibió una condena de 3 años de prisión y una multa, ¿no? Una multa. Además, también se ha hecho un experimento que fue más allá de las normativas, ¿no? En este caso se ha violado algunas normas, no se ha considerado, no se ha respetado las normas internacionales o de repente los procedimientos que se están implementados para esto, ¿no? Además que parece que en el país donde se realizó este experimento no existían normativas, ¿no? Se han tenido que modificar normativas genéticas en el trabajo en humanos. Ahora también se habla sobre la tecnología, ¿no? Sobre las tecnologías biomédicas, en este caso de alto riesgo, que todavía no son bien estudiadas, ¿no? No están siendo bien estudiadas y no existen protocolos que puedan guiar esto.
Esto ha hecho que el gobierno chino publique o genere nuevas directrices, ¿no? Como son reformas de procesos de revisión ética en áreas, ¿no? Como son las ciencias de la vida, ¿no? Medicina o en este caso la inteligencia artificial, ya que este doctor manifiesta, ¿no? Que va a utilizar, va a hacer uso de la inteligencia artificial para poder generar estos procesos que, como ya mencionamos, no tienen una directiva, no tienen normativas que de repente estén bien orientadas para que se puedan realizar estos procesos. Viendo todo esto, en conclusión llegamos a que se está violando o se está alterando, en este caso, los principios bioéticos, ¿no? Como son la justicia, la beneficencia, la autonomía, ya que no se están respetando, en este caso, los derechos que tienen estos dos bebés, ¿no? ¿Por qué? Porque durante este estudio se han obviado diferentes etapas, ¿no? Como por ejemplo los resultados, el tema del consentimiento informado también, ¿no? Que se ha debido de plantear de una mejor manera para poder resguardar más que todo la salud o la vida de estos dos bebés. Siguiente. Bueno, no debemos dejar de lado nuestra exposición. Queremos vertir nuestra opinión como estudiantes que estamos en una etapa de formación respecto a este tema de la bioética, ¿no? Creo que todos sabemos que en este caso no se ha respetado las normativas para poder manipular los genes y ver de repente determinar las consecuencias que no a futuro pueden tomar riesgos y pueden ser de repente catastróficos, ¿no? Yo invito también a mis compañeros, cada uno va a dar una opinión respecto a este tema del caso del doctor Jiankui. Pero claro, em, se han violado muchas normas éticas, bioéticas en este experimento. La principal es la más conocida, que es el consentimiento informado. Ya como se mencionó anteriormente, no se sabía si los padres estaban de acuerdo o tenían conocimiento completo de lo que se iba a hacer. La otra que se violó posiblemente, bueno, los efectos que puede gestionar este experimento, y bueno, la norma que se violó es principalmente la de la línea germinal, ya que si bien sabemos que puede otorgar algún tipo de beneficio al permitir la inmunidad al VIH, no sabemos lo que puede ocasionar en su descendencia. Y no tanto bueno, al igual que su descendencia, también para su vida, ¿no? Al no ser algo muy bien estudiado, puede gestionar o puede ocasionar secuelas permanentes en la persona que se experimentó en el caso de la gemela, ¿no? Y finalmente la falta de transparencia. Eso fue lo que, eso fue lo que ocasionó todo realmente, porque al no avisar desde un inicio que estaba haciendo este experimento, no hubo parte de intervención del comité ético encargado en su país y no hubo actuación de las autoridades porque no sabía nada. Ya hasta que lo presentó propiamente, ya se tuvo que condenar, obviamente, porque era obvio que estaba violando muchos derechos. Eso es todo. Mi opinión sería de que el experimento del doctor Qui tiene buenas intenciones. De hecho, ahora también publicó un documento sobre también editar el genoma humano para poder eliminar lo que es el Alzheimer, que es un gran mal por ahora, que se presenta en gran cantidad de pacientes. Si bien tiene causas muy distintas, con la correcta investigación celular antes de llegar a los humanos, se puede realizar e investigar y llegar a una conclusión de cuál es el mal que lo produce. Eh, por lo tanto, tomaría un poco las palabras del doctor Qui, que dijo, tal vez mi único error fue ir muy rápido. Entonces, por lo que ahora ya tenemos más investigación, con la correcta normatividad y con los correctos ensayos clínicos y preclínicos, se podrían realizar unas futuras investigaciones con un mejor desenlace. Por mi parte, yo podría decir que, si bien es cierto que se hace una investigación bastante importante, ya que es un salto, eh, después de el desenlace que tuvo, de todas las mentiras que eh, se dieron, del fondo que había. Entonces, es evidente, después de que se devela todo ello, que es una aberración hacia la ética, y que además podríamos decir que en muchos países no existe una regulación contra leyes específicas que condenen este tipo de delitos, ¿no? Si bien es cierto, en China, bueno, no ha habido hasta el momento en que se dio este suceso, en que se regularon las leyes para que se condenen este tipo de hechos, y en muchos países no existe una regulación como tal. Entonces, considerando el avance de la ciencia y de la genética, de las mutaciones genéticas, sería algo a tomar en cuenta, ¿no? Que muchos países se abiertan sus esfuerzos en poder crear leyes en función a los principios bioéticos en contra de modificaciones genéticas en la regulación que estos deben tener. Así es, creo que como conclusión todos estamos de acuerdo, ¿no? Que debería haber un equilibrio. Es cierto que los avances científicos hacen que la salud se mejore, ¿no? Pero no debemos dejar de lado el tema bioético, ¿no? No debemos dejar de lado los derechos de una persona como humano. Entonces,
estamos de acuerdo en que existan nuevos estudios para poder mitigar, enfrentar enfermedades nuevas o mitigar algunas enfermedades que ya existen y que tienen alta incidencia, ¿no? Alta prevalencia en el mundo, pero no se debe dejar de lado los temas bioéticos que son muy importantes. Muchas gracias, doctora. Eso es todo por hoy.